cerrarla. Lo mismo que tengo que subir la clase de la semana pasada. Empecé con la internet inestable. No me había pasado hoy día. Tengo que subir la grabación de la semana pasada también. A ver si lo hago hoy día en la noche, pues se demora harto en subir. Bien, iniciamos entonces la asignatura de Fundamentos de Electricidad con el capítulo 1, que son elementos activos y pasivos. Hoy día vamos a revisar rápidamente qué son los elementos activos y cuáles son los elementos pasivos, que como decíamos la vez anterior, son tres nomás los elementos pasivos: resistencia, inductancia y capacitancia. Y con esos tres elementos prácticamente funciona toda la humanidad, con algunos otros detalles adicionales, pero basado en estos tres elementos. Y hoy día espero que alcancemos a ver por lo menos las leyes de Kirchhoff, si no ya partimos la otra semana, mañana, con las leyes de Kirchhoff, no hay ningún problema. Vamos a terminar viendo conexiones de elementos, serie, paralelo, estrella, triángulo, puente y reducción de circuitos. Con eso terminamos este primer capítulo. Obviamente no vamos a terminar hoy día con este primer capítulo, pero vamos avanzando. Entonces, los elementos activos son aquellos que son capaces de entregar energía al circuito. Esos son los elementos activos. En otras palabras, lo que nosotros comúnmente conocemos como las fuentes de poder. Y fuentes de poder tenemos fuentes que son independientes, como por ejemplo la batería de su celular, como la batería de su computador, etc. O la batería de un automóvil, son fuentes independientes. Eso significa que ellas simplemente por el solo hecho de conectarse van a entregar su energía que tienen almacenada. Estas fuentes independientes pueden ser de voltaje, donde el símbolo es este que aparece aquí, que son un par de líneas paralelas, una más larga y otra más cortita, que pueden ser uno o más conjuntos, pero siempre es un conjunto de una línea larga y una línea más cortita, tal como se aprecia aquí en este dibujo, que espero que vean con lo que estoy marcando. En este dibujo existe una convención. La convención indica que el signo positivo de la fuente, porque como estamos hablando ahí de corriente continua en este caso, la fuente, perdón, el trazo mayor es el lado positivo y el trazo menor es el lado negativo, tal como aparece aquí en el dibujo. Esto es para los elementos de corriente continua, como por ejemplo las pilas, las baterías, todo eso es corriente continua. La otra convención que tenemos en general, esto es una convención a nivel mundial, que lleva ya muchos años, es que la corriente va a fluir desde el lado positivo, va a pasar por todo el circuito, por todas las partes que existan en el circuito, y va a retornar a la fuente por el lado negativo. ¿Ya? Siempre va a ser ese el recorrido. Convencionalmente ese es el recorrido. Electrónicamente el recorrido es al revés, pero no nos vamos a preocupar mucho de ese detalle. Es decir, sabemos que el flujo es flujo de electrones que sale por el lado negativo y no flujo de elementos positivos que salgan del lado positivo. Pero la convención lleva muchos años y ahí difícilmente va a cambiar. Entonces, esta es la fuente de voltaje de corriente continua y se diferencia de la fuente de voltaje de corriente alterna porque en el caso de la voltaje en corriente alterna normalmente utilizamos un círculo, y aquí una señal sinusoidal, ¿ya? Una colita de chancho le llamamos nosotros, pero es básicamente una señal sinusoidal, ¿no? Es un ciclo, una señal senoidal. También aquí necesitamos colocar cuál es el positivo y cuál es el negativo. Cualquiera de los dos puede ser positivo, cualquiera de los dos puede ser negativo. En rigor, ambos son tanto positivos, cuando el de arriba es positivo, el de abajo es negativo, pero en el semiciclo siguiente van a cambiar, eso lo vamos a ver después, pero por ahora nos quedamos con, señalizamos el lado positivo, porque por el lado positivo siempre va a salir entonces la corriente. Estas son las fuentes de voltaje independientes, estos dos dibujos que están aquí.
Y las fuentes de corriente independientes es este dibujo que está acá, y este es universal tanto para la corriente continua como para la corriente alterna, que es uno o dos círculos como aparecen aquí, en donde en su interior hay una flecha que indica la dirección de la corriente. Este indica la dirección de la corriente. Si la dirección de la corriente es hacia arriba, como muestra el dibujo, entonces el lado positivo es arriba. Positivo es arriba. Este es válido tanto para corriente continua como para corriente alterna. Este es el símbolo, entonces, para que lo conozcamos después en los circuitos. Existen también fuentes dependientes, tanto de voltaje como de corriente, y la característica de estas fuentes dependientes es que se pueden controlar con alguna parte del circuito. Por eso son dependientes. Es decir, se pueden controlar ambas, tanto la de voltaje como la de corriente, se pueden ser controladas por un voltaje o por una corriente. En ambos casos, controladas por un voltaje, controladas por una corriente. Eso significa que controlando el voltaje de alguna parte del circuito, entonces yo controlo el valor de la fuente. Entonces es una fuente variable. Lo mismo que en el caso de, en ambos casos sucede lo mismo. Lo puedo controlar por voltaje, entonces puedo controlar por corriente. En alguna parte del circuito puedo controlar la corriente y de esa manera entonces controlo el nivel de voltaje o el nivel de corriente que me va a entregar esta fuente. La diferencia es que no se usa un círculo, sino que se usa un rombo. Y entonces aquí decimos que la corriente es función de algo, el voltaje es función de algo, porque ahí viene la dependencia. En esta asignatura nosotros vamos a utilizar fuentes independientes, tanto de voltaje como de corriente continua o de corriente alterna. No nos vamos a meter con fuentes dependientes. Eso en cuanto a fuentes, elementos activos. Nosotros vamos a trabajar aquí con fuentes ideales de tensión o de corriente. La fuente ideal es una fuente que va a mantener entre sus terminales una diferencia potencial a un voltaje preestablecido que no va a depender de ninguna variable ni componentes de la red, y además que idealmente la podemos cargar todo lo que sea posible y el voltaje no va a cambiar, ¿ya? Eso es una idealización, no es una realidad, porque en la realidad las fuentes de voltaje se van descargando con el paso del tiempo. Y si no, simplemente piensen cuántas veces tienen que cargar su celular en el día o en la semana, o bien cuánto tiempo les dura la batería de su computador. Entonces, nosotros en la parte teórica trabajamos con idealizaciones de los elementos, pero los elementos tienen otra forma y son reales, y cuando son reales, entonces hay una pequeña diferencia. Lo mismo para la fuente ideal de corriente. Si nosotros trabajamos con una fuente ideal de corriente, se supone que esa fuente va a entregar corriente independiente de la carga que se le ponga en sus terminales. Ahora, para que exista corriente en cualquier circuito es necesario que exista al menos una trayectoria cerrada. Mientras no haya una trayectoria cerrada, no va a existir una corriente. O sea, el requisito fundamental para que exista corriente es que tenga que haber una trayectoria cerrada. Y cuando no tenemos una trayectoria cerrada, entonces nosotros tenemos las opciones de poder cerrar esa trayectoria, por ejemplo, a través de un interruptor. Probablemente más de alguno de ustedes ya esté mirando o asistiendo a esta clase con alguna luz encendida, es porque ya actuaron sobre el interruptor que enciende la luz y por lo tanto cerraron el circuito. Y como cerraron el circuito, entonces se estableció una corriente que se transforma ahora al pasar por una ampolleta o por un foco, lo que sea, se transforma en energía luminosa. Y por eso podemos tener entonces, ver lo que estamos viendo. Pero si no es así, el circuito está abierto cuando las ampolletas están apagadas, obviamente a menos que estén quemadas, pero asumimos que están en buenas condiciones, entonces para poder hacer que funcionen tengo que cerrar el circuito. ¿Cómo cierro el circuito? Accionando el interruptor respectivo. Entonces ahí tengo un circuito cerrado. Nosotros vamos a hacer un análisis hoy día de los elementos pasivos.
Y para hacer ese análisis de los elementos pasivos vamos a tener en mente este cuadrito, eh, este dibujo que tengo aquí en la pantalla, que es muy sencillo y que me indica dos cosas. Uno, que teniendo cualquier elemento pasivo, ya, cualquiera de los tres elementos pasivos que vamos a ver a continuación, si le aplico una señal de entrada a este elemento pasivo, este va a responder con una señal de salida o con una respuesta. ¿Ya? Ahora, si la señal de entrada es un voltaje, entonces el elemento pasivo, cualquiera que sea el elemento pasivo, va a responder con una corriente. Y por lo tanto vamos a poder establecer la relación voltaje, elemento pasivo y corriente. Eh, Ahora, si esta señal, este elemento pasivo, le aplicamos como señal de entrada a una corriente, entonces él va a responder con un voltaje. Y nuevamente vamos a poder establecer la relación corriente, elemento pasivo y voltaje. Entonces nos vamos a dedicar ahora a esto. Este dibujo es bastante sencillo, pero es muy fuerte en lo que representa. ¿Ya? Vamos a ver los elementos pasivos. Bueno, el primer elemento pasivo va a ser la resistencia. Y la resistencia la vamos a dibujar de esta manera como una línea quebrada, en donde le vamos a colocar el nombre R o después le vamos a colocar un número aquí que es el valor de la resistencia. Entonces R indica que esto es resistencia. Tiene dos extremos, un extremo A y un extremo B. Y entonces si lo excitamos con una corriente o aplicamos una corriente va a responder con un voltaje. Si le aplicamos un voltaje va a responder con una corriente. Ahora, aquí hay otra convención en los elementos pasivos, es que la corriente entra por el lado pasivo al circuito, al elemento pasivo, ¿ya? Por el lado positivo al elemento pasivo. Es decir, si yo tengo una corriente que circula desde arriba hacia abajo, tal como está mostrado en este dibujo, entonces yo digo que polariza, por el solo hecho de circular, polariza la resistencia positivo por el lado donde entra la corriente, negativo por el lado donde sale la corriente. ¿Ya? Eso también es una convención. Eh, la unidad de medida que tiene la resistencia es el ohm, que, cuyo origen, bueno, ya lo vimos el otro día, es este caballero, don George Simon Ohm. ¿Ya? Gracias a él tenemos esa unidad de medida de ohm. Y el ohm tiene un submúltiplo que es el miliohm, ¿ya? Y tiene múltiplos que son el kilo ohm, 1000 ohms, o el mega ohm, 10 elevado a 6 ohm. 10 elevado a 3, 10 elevado a 6, y este 10 elevado a menos 3, el milio. Difícilmente encontremos resistencias mayores a los megohm y difícilmente se encuentran en la práctica resistencias menores a miliohm. Después, la relación entrada-corriente, entrada-salida. Si entramos una corriente, dijimos, el elemento responde con un voltaje. Entonces, tengo el valor de la resistencia, espero que se vea ahí. Entonces, este es mi valor de la resistencia en el elemento. Si le agrego una corriente, entonces el sistema responde con un voltaje y eso es lo que se llama la ley de Ohm. Por el contrario, si nosotros le aplicamos un voltaje a la resistencia, esta va a responder con una corriente. O sea, el voltaje es conocido, respuesta a una corriente. Y también, de acuerdo a la misma ley de Ohm, se aplica un voltaje y ese voltaje lo divido por el valor de la resistencia, entonces voy a tener la magnitud de la corriente. Eh, la otra eh, unidad de medida que utilizamos habitualmente es la potencia. La potencia, que la escribimos con la letra P, mayúscula o minúscula, en corriente continua, una letra P, siempre va a ser igual al producto entre el voltaje y la corriente. Eso es potencia para cualquier elemento y en general la definición de potencia dice que es el producto entre el voltaje y la corriente. Obviamente en un elemento pasivo, porque tiene que haber un elemento pasivo para que tengamos potencia. En este caso en una resistencia. Ahora, si el voltaje
Este que está aquí, este voltaje, es de la forma R por I. R por I. Entonces, también yo puedo tener entonces otra forma de determinar la potencia, como el valor de la resistencia, donde estamos calculando la potencia, por el cuadrado de la corriente. Eso también es potencia. Y la otra forma de escribir lo mismo, potencia, es, y fíjense, si ahora tengo corriente, que igual a voltaje partido por resistencia, o sea, corriente lo cambio por voltaje dividido por resistencia, entonces voy a tener el cuadrado del voltaje dividido por la resistencia. Eso me va a dar potencia. ¿Ya? La potencia, como ustedes deben saber, se mide en watts. Ese es el primer elemento pasivo. Se llaman elementos pasivos porque consumen energía, no generan energía. ¿Ya? No pueden generar energía las resistencias, sino que lo que hacen es consumir energía. ¿Y cómo se consume la energía de una resistencia? Al consumir la energía, esta se transforma en calor. Eh, Consulta, ¿conocen algún elemento que sea resistivo puro y que lo utilicen cada cierto tiempo o cotidianamente? Dijo resistivo puro, profe. Sí, o sea, idealmente resistivo puro. Un hervidor, por ejemplo, ¿no? Exactamente, un hervidor eléctrico es resistivo, fundamentalmente resistivo. Lo que pasa es que pueden haber otras influencias de los otros elementos pasivos, pero son muy, muy menores. ¿Ya? El hervidor eléctrico, entonces, es un elemento eh, pasivo resistivo y la corriente que circula por él se transforma en calor. Y por eso el agua termina hirviendo. Porque hay una transferencia de calor desde la resistencia que se genera al circular la corriente, esta se calienta y al calentarse ese calor que disipa, entonces se transmite al agua. ¿Algún otro? El alambre Secador de de un pelo. secador. Sí. El secador de pelo, el alambre del secador de pelo. Claro, el secador de pelo tiene además un motorcito que lo que permite es impulsar ese calor hacia afuera en forma dirigida. ¿Ya? Entonces, además tiene un elemento ahí adicional, pero es fundamentalmente resistivo. Muy bien, la plancha, tal vez la plancha de pelo y la plancha eléctrica son más resistivos. ¿Ya? El tostador de pan, por ejemplo, es resistivo. Y fíjense ustedes que en el caso del tostador de pan, si quien lo tenga, se podrá dar cuenta de que el tostador de pan tiene una característica de que va, a ver si tengo aquí, vamos a buscar aquí en foto un tostador de pan. Cuando se conecta el tostador de pan, eh, entonces lo que se hace es que se calienta eh, un elemento que va adentro, a ver si se alcanza a notar aquí, no se ve ninguno aquí probablemente. Entonces, a ver si vemos aquí. Entonces lo que sucede es que al calentarlo no se alcanza a apreciar bien la resistencia. No se alcanza a apreciar, pero espero que estén viendo la imagen. Aquí adentro, donde va el pan, digamos, por los costados habitualmente hay unas plaquitas que tienen una resistencia, que van diagonal habitualmente, y van enrollando esta plaquita. Entonces cuando uno actúa sobre esto, para poder tostar el pan, lo que hace es que esa línea, esa resistencia que está enrollada aquí, se coloca al rojo. Entonces, y ese calor entonces se transfiere al pan y permite entonces el operar. ¿Ya? Ese es el funcionamiento no, aquí no se nota, están protegidas aquí las placas. ¿Ya? Ese es el caso práctico de un tostador de pan, que también es un elemento puramente resistivo. El otro elemento puramente resistivo que también pueden encontrar ustedes, aparte del tostador de pan, no hay ninguno que esté activado, que se note que esté activado. La estufa eléctrica, que son sumamente consumidoras, por eso que son sumamente consumidoras.
El otro elemento que es más resistivo son estos elementos para hacer sándwich. Todos basados en una resistencia eléctrica. Todos estos elementos están basados en una resistencia eléctrica. El otro elemento que es puramente resistivo, fundamentalmente es más resistivo que nada, es el horno eléctrico. ¿Ya? También tiene esas características el horno eléctrico. Aquí, no hay... Aquí hay un horno eléctrico, bueno, dice tostadora, pero este es típico de un horno eléctrico. Entonces ustedes se fijan, bueno, aquí no es más la imagen. Ahí abajo lleva como unos tubitos que se calientan al rojo, no sé si han visto algún horno eléctrico encendido. Entonces de ahí sale todo el calor, emite todo el calor. Entonces también son principalmente eh, resistivos, todos esos elementos. O sea, en su casa ustedes tienen varios elementos eléctricos, electrodomésticos, los conocemos fundamentalmente, que son puramente resistivos. Y los otros elementos que inicialmente eran puramente resistivos eran estas famosas estufas eléctricas, que son sumamente consumidores de energía eléctrica. En general, estos elementos también podemos encontrar estufas eléctricas hoy día, aparte de estas, que lo que hacen es que simplemente se hace circular una corriente por una resistencia y la resistencia entonces disipa esa energía en forma de calor. Y por eso se utiliza entonces ese calor para poder trabajar con él, ¿ya? Y darle algún uso, digamos, beneficioso para el ser humano, ¿ya? Eso. Ahora, si la resistencia, si por una resistencia se pone una corriente, esta entonces va a transformarse en calor, pero en algunos casos hay que cuidar el nivel de temperatura que va a circular por la resistencia, porque si la corriente es muy alta, puede quemar la resistencia también. Ya en este caso de los electrodomésticos, obviamente está calculado para funcionar en los distintos niveles de corriente según sea qué tan ¿cómo se llama? Tostado o menos tostado uno quiere el pan, por ejemplo. Y lo otro que hay una especie de control de tiempos que no tiene relación con el elemento que estamos analizando ahora. Ok, entonces ahí tenemos varios elementos que son resistivos. Y yo estaba aquí. Ya, entonces esta potencia tenemos aquí en watts. Y fíjense ustedes, lo otro es que independientemente de la forma en que calculemos la potencia, ya sea V por I, RI cuadrado, o V cuadrado partido por R, el valor de la potencia que debemos calcular tiene que ser la misma. Cuando hablamos de RI cuadrado, la corriente, esta es la que circula por la resistencia. Y por lo tanto esta potencia es disipada por la resistencia. Si utilizamos el voltaje, es el voltaje que está aplicado a la resistencia. Por lo tanto es la potencia de la pura resistencia. ¿Por qué digo esto? Porque a veces aparecen otros elementos y ahí nos confundimos cuál es el voltaje, cuál es la corriente que debemos utilizar. Más adelante nos vamos a ir viendo respecto a eso. ¿Alguna duda, alguna consulta? Todo claro, profe. Ya, qué bien. Sigamos entonces. Segundo elemento activo que vamos a revisar se llama inductancia o bobina. La diferencia con la resistencia es que esta se dibuja con una espiral, aquí, una especie de espiral extendida. Entonces esto representa, en otras palabras, un cable enrollado, ¿ya? Eso es una bobina. Se llama inductancia a la propiedad de pero físicamente el elemento lo conocemos como bobina. Pero nosotros vamos a trabajar con el valor de la inductancia. Se representa por la letra L, también tiene dos extremos A y B, y sucede lo mismo en el caso de corriente y voltaje que en el caso de la resistencia, es decir, si la corriente entra a la bobina por un costado, ese costado se polariza positivo respecto al otro que se polariza negativo. O bien, si tenemos la polaridad del voltaje positivo y negativo, entonces la corriente va a entrar por el lado positivo. ¿Sí? La inductancia tiene unidad de medida Henry, ¿ya? Debido a este señor Joseph Henry, que lo vimos en el recuento histórico, y los Henrys tienen en general submúltiplos, milihenry.
difícil encontrar un múltiplo como kilo Henry, no es muy seguro, no es muy fácil de encontrar, prácticamente no existe. No existe. Ya. La relación corriente de entrada, voltaje de salida, en el caso de una inductancia, corresponde a una ecuación diferencial. En este caso una derivada, y va a ser L por dI a dt, donde L es el valor de la inductancia, dI a dt es la variación de la corriente en un espacio de tiempo determinado. Entonces, ese es la ecuación, una ecuación diferencial aquí ya, una derivada. Ahora, si nosotros tenemos una entrada que es un voltaje, como este caso acá, y la salida es una corriente, entonces la corriente va a estar dada por el inverso de la inductancia y por la integral del voltaje en el tiempo más una constante que correspondería a la constante de integración para este. Potencia se sigue midiendo como voltaje por corriente, se sigue midiendo en watts. Pero si aquí yo reemplazo el voltaje, fíjense que en esta ecuación reemplazo el voltaje como L de I a dt, entonces voy a tener L por I, que es esta corriente que está aquí, y por dI a dt, que sería el voltaje. Entonces, en este caso, la bobina es esta. Si bien la bobina es un elemento pasivo, no consume energía. Se dice que no consume energía, y lo que hace es que guarda la energía que recibe a través de la corriente en forma de un campo magnético. Entonces yo hago circular una corriente por esta bobina, y al circular la corriente por esta bobina, entonces aquí se me genera un campo magnético, que va a ser más o menos intenso según la corriente que circula por la bobina. Pero ese es el concepto. Y como no consume energía, entonces ese campo magnético lo hace que genere, digamos, se dice que almacena energía magnetomotriz. Una fuerza electromotriz aquí, una fuerza electromotriz, que es la energía almacenada en el campo magnético. Entonces, a diferencia de la resistencia, que el otro simplemente, ¿cómo se llama? Transformaba la energía en calor, este no la guarda en función de un campo magnético. Ese es el caso de la inductancia. Y el último elemento pasivo es la capacitancia o condensador. Profe, Sí, dígame. disculpe, ¿algún ejemplo como de inductancia o bobina Eh, que, un tra- que, sí, claro, que puede ser como más claro? un transformadorcito, por ejemplo. Un transformador de un trencito de juguete, por ejemplo, eso tiene dos bobinas. ¿Ya? En los vehículos, no sé si ahora los vehículos electrónicos probablemente sean un tanto distintos, pero antes se llamaba una bobina, que lo que hacía era generar un pequeño campo magnético también. Pero en general las bobinas están en los transformadores. Los transformadores están compuestos por dos bobinas. ¿Ya? Perfecto, muchas gracias, profe. De transformadores. Si tengo voy a buscar una imagen de transformador para que vayan. Sí, disculpen, yo de repente pienso que las cosas que les digo las conocen. Entonces veamos imágenes. Bueno, aquí hay transformadores muy grandes que están en las subestaciones, pero estos son transformadores chiquititos, por ejemplo, estas imágenes, esta que está aquí. Esto está compuesto por una bobina, compuesto de esta manera. Un núcleo de fierro, por eso es que los transformadores típicamente son bien pesaditos, tienen su peso, y tienen en este núcleo, que normalmente es metálico, tienen dos enrollados, uno de entrada y uno de salida. Entonces, esta es una bobina y esta es otra bobina, que ambas son independientes, pero que aquí trabajan juntas para lograr otro objetivo. ¿Ya? Ese es un transformador. Y bobinas como tales, aquí hay una bobina. Fíjense, si ustedes la miran con cuidado, este es un conductor eléctrico que está aislado, por eso tiene una capita ahí de
de un barniz que lo aísla, que lo hace aislante, y entonces yo tomo ese conductor y lo enrollo, ¿ya? Y al enrollarlo formo una bobina. Es un simple alambre. Yo le digo, en general les digo, mire, una bobina consideren un alambre enrollado, que no lo sepan los eléctricos, sí, porque si no me van a pegar, pero eso es una bobina, ¿ya? A ver, ¿qué otra utilización más práctica, común y corriente de la bobina? Más que nada, nosotros ocupamos más bobinas transformadores, ¿sí? En algunos circuitos eléctricos, algunos componentes electrónicos, podemos encontrar bobinas tal como aparecen estas de aquí. Pequeñas bobinitas chiquititas ahí. Transformadores, estos adaptadores que vienen o cables para conectar a los computadores a la red. Se han dado cuenta que hay una pieza rectangular habitualmente, eh, que es media pesadita, que es parte del cable, que no es parte, no es el cable en sí mismo. Bueno, ese en general puede tener ahí un pequeño transformador, porque lo que se busca es, ¿cómo se llama ese? ¿Cómo se llama ese cable? ¿Los cables de conexión directa, profe? Claro, que conectamos, por ejemplo, el cargador más que de un celular, el cargador de un equipo, de un computador. A ver si aparecen, no sé cómo eso. Esto, ¿se fijan aquí? Mira, aquí tengo estos cargadores, este tipo de cargadores. Aquí en esta parte, si ustedes se fijan en esta parte de aquí llega a los 220 volts a través de este cable. Este cable es un cable de 220 volts y sale por acá corriente continua. ¿Ya? Lo que sale aquí que va conectado al computador es corriente continua. Entonces, lo que hace este equipo es toma la corriente alterna y la transforma en corriente continua a otro nivel de voltaje. Entonces, puede haber aquí adentro un pequeño transformadorcito y además de todos los elementos que implican la transformación, la conversión desde la corriente alterna a la corriente continua. ¿Ya? Y por eso es que esto tiene un poco de peso. Esto no es livianito en general, este elemento. ¿Ya? ¿Profe? Sí, dígame. ¿Todos los dispositivos funcionan con corriente continua o hay excepciones? En general, los dispositivos electrónicos se cargan con corriente continua, pero adentro tienen algunos elementos que necesitan unas grandes velocidades, no es una corriente alterna en rigor, sino que es una corriente que tiene una forma de onda rectangular, ¿ya? Que son pulsos, uno los conoce como pulsos. Eh, y que básicamente es un nivel de voltaje en general que va oscilando, va pasando hacia un lado positivo y hacia un lado negativo, muy rápidamente. Eh, entonces, a ver, me voy a meter en otra cosa que no tiene mucha relación, pero para contestar de mejor manera la pregunta. Voy a agregar aquí, esto era de otra clase, pero ahí, no, en general nosotros tenemos, no sé si tengo aquí acceso a una señal sinusoidal. La corriente alterna está basada en una señal sinusoidal. Esto lo vamos a ver más adelante cuando entremos al caso del corriente alterna. La corriente alterna tiene esta forma. Tiene esta forma que está aquí. No me lo fuiste, quiero la pura imagen. Copiar la imagen, no sé si voy a poder copiar la imagen en esto. Esa es la corriente alterna, esa es la que nosotros tenemos en nuestro domicilio. Esta es la que nos llega desde la red, ¿ya?
Esta es la que nos llega desde fuera del poste donde estemos conectados nosotros. Esto es lo que nosotros denominamos corriente alterna. Entonces, que tiene una parte que, este es el cero, este es el nivel cero. Entonces crece hasta un máximo positivo, decrece, cruza el cero hacia abajo, y llega hasta un máximo negativo, y vuelve a cero, cruza el cero de nuevo, y esto continúa eternamente. En nuestro caso, nosotros tenemos esto desde este punto de aquí, de partida, máximo positivo, máximo negativo y cero. Esto es lo que denominamos un ciclo. Nosotros en los enchufes, en las ampolletas, en toda nuestra instalación eléctrica interior de nuestro domicilio, tenemos 50 de estos ciclos por segundo. O sea, esto se repite 50 veces en un segundo. ¿Ya? Y esa es la frecuencia que tenemos nosotros. Esta es la corriente alterna. En los computadores, habitualmente, o en equipos electrónicos, usamos señales cuadradas. Señales cuadradas. Que son como este estilo de aquí. Ah, pero esto, bueno, no importa, igual me sirve porque está... No, esta tiene un poco de replay arriba. Esta no sirve. Ya, a ver, esta es la señal. No, sí, triangular. Esta es la señal. Esta es la que quiero. Ay, pasó la otra. Esta es la que quiero. Entonces, particularmente los computadores los hacemos funcionar con señales de este estilo. ¿Ya? Que habitualmente lo que sucede es que la señal alterna esta se transforma en una señal continua primero, ¿ya? Y corriente, señal continua. Ya, la señal continua reforma, porque la corriente continua, corriente continua, corriente continua, corriente continua. Esta es la señal de corriente. Aquí tenemos un dato. Entonces, bueno, entonces nos llega esta señal. Esta señal es la que nos llega y se transforma en corriente continua. Esto es lo que hace típicamente uno de estos equipos, ¿cómo se llama? Cables para cargar los computadores, por ejemplo. En forma interna, si bien es cierto, esta es la alimentación, en forma interna existen dispositivos que generan señales de este estilo. Esta lo quiero traer para acá. Traer al frente. Esta que es una señal rectangular, cuadrada también. Entonces, con esto movilizamos los datos, fundamentalmente los datos. Y lo que quería mostrarles básicamente es lo siguiente, las velocidades, para que solamente se den cuenta de lo que significa. Porque esta tiene entonces este ciclo de 50 ciclos por segundo en nuestra corriente alterna. ¿Y cuál es la velocidad hoy día de procesamiento de un computador? Estamos hablando de gigas, ¿no es cierto? Cuando uno compra un computador le pide velocidad. ¿De cuánto estamos hablando hoy día? ¿Qué velocidad puede tener un computador? Creo que en promedio como 3.4 GHz. 3.4, ya, dejémoslo en 3, ¿no? 3 gigas. Giga es por 10 elevado a 6. ¿No es cierto? Kilo, a ver, no, kilo 3, mega 6, gigas 12. ¿No es cierto? Kilo son 1000, mega son 6 por 10 elevado a 6, son mega, y un giga es por 10 elevado a 12. O sea, 3 por 10 elevado a 12 ciclos por segundo. Eso significa giga, un giga. Ese 3.4 que me indican ustedes son 3.4 por 10 elevado a 12 giga. Eso es giga. Ciclos por segundo o hertz.
O sea, en un segundo tienen 3.4 por 10 elevado a 12 ciclos de esto, comparado con la corriente alterna que es de 50 en un segundo. Pero ambas son señales con las cuales hacemos funcionar los equipos. ¿Ya? Esto para la información, la transmisión de datos, todo el manejo de datos internos. ¿Ya? Eso significa excitación de una serie de elementos en espacios muy comprimidos, si es cierto, pero esa es la velocidad. ¿Ya? O sea, estamos muy lejos de los 50 ciclos. Aquí es la diferencia entre, bueno, y la corriente alterna que no tiene ciclos, porque es siempre constante. De hecho, las baterías que ustedes tienen en sus computadores, las baterías de sus celulares, se supone que es corriente continua y se mantiene constante en el tiempo. Ahora, si eso fuera verdad 100%, significaría que nosotros podríamos cargar nuestro computador, la batería del celular, una sola vez en toda su vida y esta nunca va a cambiar. Pero como eso no es realidad, porque tenemos una pequeña descarga, entonces con el paso del tiempo esta se va descargando y va desapareciendo la carga. Por eso hay que cargarlo cotidianamente. No sé, creo que me fui por otro lado. ¿Duda? ¿Alguna consulta? Bueno, ¿y cómo se logra esas transformaciones habitualmente se pueden lograr esas transformaciones utilizando conjunto de bobinas y una serie de otros elementos más complicados. ¿Ya? Entonces, esa es una bobina. Espero que les haya quedado meridianamente claro y no los haya confundido tanto. El último elemento pasivo que vamos a ver es el condensador o capacitancia. Ese es el nombre de su unidad de medida, la capacitancia. Este es, como lo muestra el dibujo aquí, o estas dos líneas son paralelas, ¿ya? Que habitualmente vamos a utilizar dos líneas paralelas porque con esta curva, con una de las dos lados curvos, se conoce como condensador electrónico. Aquí podemos ocupar dos líneas en paralelo, pero para no confundirnos con la fuente de poder, aquí las dos líneas son exactamente de la misma longitud. Estas dos líneas son exactamente de la misma longitud, a diferencia del otro, que una es más larga y la otra es más cortita. Entonces, esta es la capacitancia. También tiene dos extremos A y B, y por él puede circular una corriente y por lo tanto polariza el condensador, o bien aplicamos un voltaje y va a aparecer una corriente. La unidad de medida del condensador es el faradio, a raíz de este señor Michael Faraday, que lo veíamos el otro día, que fue uno de los grandes inventores y estudiosos de la electricidad. Y la unidad de medida de farad o faradio tiene submúltiplos, no tiene múltiplos, ¿no? O sea, encontrar un condensador del orden de los faradios es complicado. Más de kilofaradios es prácticamente imposible. Entonces existen subunidades como el microfaradio, que es 10 a la menos 6, ni siquiera el milifaradio, es muy difícil encontrar milifaradio. Típicamente encontramos microfaradio, que es 10 a la menos 6, nanofaradio, que es 10 a la menos 9, que se conoce con la N, o bien picofaradio, que es 10 a la menos 12 y que se conoce con la letra P. Si nosotros aplicamos una corriente al condensador, este va a responder en forma de una ecuación diferencial a través de esta integral. Entonces el voltaje va a estar dado por 1 partido por C, por la integral de la corriente en el tiempo, más la constante de integración. Y si le aplicamos un voltaje de entrada al condensador, este va a responder con una corriente, y la corriente también va a obedecer una ecuación diferencial, que va a ser C por dV a dt. La potencia sigue siendo voltaje por corriente, o bien una forma sencilla de expresar la potencia en un condensador es C por V por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Y el condensador, si bien es cierto, es un elemento pasivo, ¿ya? Opera de una forma relativamente similar a lo que le sucede a una bobina, que guarda, lo que hace es que guarda la energía en forma de campo magnético, ¿ya? No consume, sino que almacena energía en forma de un campo eléctrico,
dije campo magnético, está mal. Es un campo eléctrico. ¿Ya? Es un campo eléctrico. Una de las placas se carga con carga positiva y la otra se carga con cargas negativas. ¿Ya? Entonces ahí se almacena un campo eléctrico. Muchas veces se utiliza como una especie de fuente de energía temporal que entrega su energía almacenada muy rápidamente. Ese es el uso. Y el último detalle, que lo vamos a revisar más adelante de nuevo. Fíjense que aquí entrada corriente, voltaje es una integral. Entrada voltaje, corriente es una derivada. Si nos vamos a la anterior. Entrada corriente el voltaje entonces es una derivada. Y si entrada es un voltaje, la corriente es una integral. O sea, aquí hay un cruce. Si yo pongo uno abajo del otro, hay un cruce de las ecuaciones. Y eso es interesante a futuro cuando las empecemos a usar. Bien, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Alguna otra consulta? Condensadores también se usan. Condensadores. Esto es más difícil de encontrar en general, porque en la electrónica hay condensadores que son como estos, por ejemplo. Este es típico de condensadorcitos así. No son muy fáciles de ver, los condensadores en general. No son fáciles de ver porque son un tanto riesgosos. Pero ahí tenemos condensadores. Se ocupa bastante junto con bobinas en la parte de corriente alterna. Y los condensadores nos sirven también para los casos de convertir corriente alterna en corriente continua. En continuo directo. A ver si tenemos un circuito. Ya no. Son muy generales los circuitos que están aquí. Aquí hay un circuito que permite convertir. Esto es un poco lo que tiene adentro un cargador de celular, por ejemplo. A ver, se me quedó el dibujo. ¿Ya? Esto es un poco lo que yo les comentaba. Se fijan, aquí tienen con la entrada en transformador, entrada en corriente alterna, el transformador. Bueno, aquí hay un puente de diodos que me permite la señal alterna llevarla hacia un solo lado sobre el eje X. Y aquí tengo un condensador. Este condensador lo que me hace es que me permite que la corriente de salida sea lo más recta posible. Y estaría más o menos como en esta parte. Se alcanza a ver. No tengo acceso a esa fotografía. Ahí tenemos entonces condensadores. Cuando trabajemos con corriente alterna, vamos a trabajar con condensadores y vamos a trabajar con bobinas. Aquí hay una fotografía de probablemente una... Ah, no, esto es un video. No, eso es lo que condensadores. Distintas tecnologías. Y aquí tenemos un transformador un transformador. Y aquí tenemos un condensador capacitor. Eso ya se va por otro lado. Ok, ¿alguna consulta? Esto fuera. Ups, espero no haber salido de la... Ya, entonces volvemos aquí. Y esto es una entretención básicamente. Todos los elementos pasivos tienen también
lo que se denomina un elemento inverso. La resistencia, que es un elemento pasivo, se mide en ohms, es la unidad de medida, su unidad de medida, tiene un elemento inverso que se denomina conductancia. Esta es resistencia y esta es conductancia. El efecto de la resistencia es tratar de impedir el paso de corriente o se resiste al paso de la corriente, por lo tanto la regula, nosotros decimos que la regula, porque lo que intenta es impedir el paso de la corriente por el conductor. Eso es lo que hace la función de la resistencia. La conductancia, como el elemento inverso, lo que hace es permitir con mayor facilidad el paso de la corriente. Es más, muchos de estos son más teóricos que nada. Ya. Bueno, hay algunos elementos que son más conductivos que otros. Entonces, el inverso de la conductancia es 1 partido por la resistencia y lo conocemos con la letra G. Ahora, lo divertido de esto es que la unidad de medida de la resistencia es el ohms, pero que nosotros lo conocemos con la letra griega omega mayúscula. Ese es el ohm. Me lo voy a llevar ahí. Esta es la letra griega. La conductancia, como es 1 partido por R, entonces es 1 partido por la omega, que la escribimos, y de hecho este símbolo existe, es como la omega al revés, patas para arriba. Y se lee mo. Si ustedes se fijan, mo es ohms, ohm al revés. Entonces, el elemento inverso de una resistencia es la conductancia y se mide en mo, porque la resistencia se mide en ohm. Hay una característica un tanto graciosa. Después, el elemento inverso de la inductancia, que se conoce con la letra L, se denomina inertancia. Y fíjense que es una gama mayúscula. Esta es una gama mayúscula, que en otras palabras es como una L puesta patas para arriba. ¿Ya? La inductancia se mide en Henry, ¿ya? O henrios, y la inertancia, que es su elemento inverso, se mide en irne. Y la palabra irne es Henry escrita al revés. ¿Okay? Y el último caso de la capacitancia, en el caso de la capacitancia, entonces la capacitancia se mide en farad, o faradios, y su elemento inverso es la elastancia. Pero como no podemos escribir la C al revés porque tiene la misma forma, entonces se utiliza la letra S. La letra S es elastancia. Y si la capacitancia se mide en farad, la elastancia, que es su inverso, se mide en daraf. Y daraf es farad al revés. Entonces, todos los elementos inversos, las unidades de medida, son las mismas unidades de medida de los elementos directos, pero escritos al revés. Ya, eso es como se llama, es toda la parte jocosa de los eléctricos. ¿Ya? Y ahí entonces tenemos todos los elementos pasivos, los 3 elementos pasivos con los cuales vamos a trabajar: resistencias, inductancias y capacitancias. Con eso vamos a trabajar. ¿Dudas, consultas hasta ahí? No, profe. No, profe. Ya, perfecto. Vamos a pasar entonces a conocer las leyes de Kirchhoff, que es otro de los... Vamos a terminar con hartos amigos en este curso al final de la asignatura. Entonces vamos a trabajar ahora con las leyes de Kirchhoff. Previo a trabajar con las leyes de Kirchhoff, vamos a dar algunas definiciones. La primera definición es nudo o nodo. La definición de nudo o nodo es que es un punto común, en otras palabras, es una unión eléctrica que existe entre 2 o más componentes. Eso lo vamos a llamar como nudo o nodo. Por lo tanto, en este circuito, yo tengo aquí un nudo porque este punto es una unión entre esa rama en azul, la otra rama en azul, estas 2 ramas en naranjo y esta rama en negro. ¿Ya? Esas líneas ahí se unirían aquí. Por lo tanto, esto es un nudo. Lo mismo que aquí entre medio, aquí hay 2 resistencias,
Y aquí hay una unión eléctrica. Entonces, eso es un nudo y ese es otro nudo. ¿Ok? Esa es una de las definiciones. Ese es nudo. De aquí abajo, obviamente, hay otro nudo. Después tenemos otra definición que es rama. ¿Ya? Y esta definición de rama es un camino aislado que une dos nudos. ¿Ya? Por ejemplo, entre este nudo superior y este nudo inferior, yo puedo ir por este camino, por esta resistencia del extremo del lado derecho, y llego aquí entonces al nudo de abajo. ¿Ya? Entonces, esto lo conocemos como una rama. Pero también puedo llegar a este nudo negro de acá abajo a través de esta rama central, de este camino, yéndome por esta resistencia central. Luego, esto también es otra rama, porque va desde el nudo superior al nudo inferior. Otra es a través de esta fuente. Si ustedes se fijan, aquí hay una fuente de voltaje. Entonces yo tengo, partiendo del nodo superior, siguiendo este camino, pasando por la fuente, y llego al nodo inferior, y por lo tanto tengo otra rama, camino aislado que une dos nodos. ¿Ya? Si yo quisiera ir de este nodo superior a este nodo inferior a través de esta rama naranjada, entonces tengo que pasar por otro nodo intermedio, ¿se fijan? Entonces, este nodo de aquí a acá, o sea, este camino desde este nudo a este nudo intermedio, es una rama según la definición. Y desde este nudo al nudo de abajo es otra rama porque aquí hay dos nudos. Está este nudo y este nudo de abajo. Luego aquí hay dos ramas en rigor. Lo mismo sucede con este nudo central, con este nudo de aquí. ¿Ya? Entonces, desde este nudo superior a este nudo tengo esa rama y desde este a este otro nudo tengo esta otra rama. ¿Ya? Después vamos a hablar un poco más acerca de qué tan importantes son para nosotros estos nudos que están aquí, pero por definición, entonces tenemos varias ramas y varios nudos. Entonces la pregunta es, ahora inicialmente, ¿cuántas ramas y cuántos nudos tendríamos en este circuito? ¿Qué me pueden decir de eso? ¿Siete? ¿Siete qué cosa? ¿Siete ramas? 7 ramas. Ya, a ver, ¿quién opina igual o distinto? Yo también conté 7, profe. Ya. ¿Alguien más? 7 igual, profe. 7, perfecto. Sí, efectivamente hay 7. Fin, contémosla. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Y cuántos nudos tenemos? 4. 4. A ver, 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Ok, facilito, ¿no es cierto? Sigamos. Lazo. Lazo lo llamamos una trayectoria cerrada dentro de un circuito. Por ejemplo, un lazo sería este en azul. Toda esta vuelta, fíjense, parto desde aquí arriba, de ese nudo superior, me voy por este camino, por esta resistencia, sigo por esta fuente, paso este nudo, sigo de largo, paso por esta resistencia y llego al punto final. Eso es un lazo. ¿Ya? Esta naranja también es un lazo. ¿Ya? ¿Habrá otro lazo, algún otro lazo más? Lazo podría ser de que la negra conectara al azul, así como La la negra mitad nomás. también. Eso Todo esto es mismo. un lazo. Porque es un recorrido. Fíjate, yo puedo partir aquí, me voy por la línea negra, llego a este nudo, sigo por esta línea y llego al punto de partida. Luego, eso es un lazo. ¿Ya? Todo eso es un lazo. Muy bien. ¿Algún otro lazo más que visualicen? Lo mismo, pero Lo mismo, pero con la trayectoria de color naranjo. exactamente. Aquí y aquí. Es otro lazo. Muy bien. ¿Habrá más
¿La azul y la naranja o no? completa. ¿Esa? No me refiero entre, por ejemplo, tomando una mitad, por ejemplo, la mitad de la derecha, la mitad de la izquierda. Ya, esta y aquí. ¿Ese No, pero me recorrido? refiero a eso, pero con lo de arriba, no sé si se puede. La naranja con la azul, como hacia la derecha, por decirlo. Ah, sí, también. Sí, perfecto. Sí. Ya, perfecto. Entonces esto, y aquí es otro. Entonces, ¿cuántos lazos habrán? ¿10? 10. ¿Quién dice más o menos? Se me confunden la verdad, profe. Ah, Se me confunden. se confunden, sí. A ver, veamos. Partamos por aquí. Este recorrido, 1, ¿no es cierto? Ese de ahí. Después este azul con el negro, 2. Después el azul con el otro naranjo, 3. Y el azul con el azul, 4. ¿Vamos bien? Después, este naranjo con el negro, 5. Este naranjo y naranjo, 6. Y naranjo azul, 7. Negro con naranjo, 8. Negro con azul, 9. Y naranjo con azul, 10. ¿Sí? ¿Lo vieron todo? Sí, profe, perfecto. Ya, perfecto. Entonces habrían 10. Bien, esa es otra definición. Ya, normalmente los lazos son, digamos, se ocultan un poquitito, no son tan fáciles a veces de ver algunos en particular. La última definición, malla. La malla es un lazo, pero que no contiene otros lazos en su interior. ¿Ya? Es decir, una malla, en este caso, una malla es, por ejemplo, este recorrido en azul y este recorrido en naranjo. ¿Ya? Porque si bien es un lazo, como camino cerrado, pero no hay otros lazos dentro de ella. Para aclarar más, por ejemplo, todo el lazo azul, todo este recorrido azul, no es una malla. ¿Por qué no es una malla? Porque tiene esta malla por dentro. ¿Se fijan? Ya al menos hay una malla por dentro, por lo tanto esto deja de ser malla. Entonces, malla es un lazo que no contiene otros lazos en su interior. O sea, este es un lazo, esto es una malla, perdón, esa. Esta es otra malla. ¿Sí? ¿Cuántas mallas tendría este circuito? 4. 4. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguien da más o menos? Creo que cuento igual 4, profe. Ya, sí. Efectivamente, en este caso son 4. Muy bien. Yo voy a salirme de esto y le voy a hacer la presentación. Entonces, ya hemos visto las definiciones previas. Es para mostrarle esta. Bueno, aquí están nuevamente las definiciones. Entonces, la pregunta aquí es, teniendo ese circuito, entonces la pregunta es, ¿cuántos nudos, ramas, lazos y mallas tiene el circuito? Partamos por los nudos. ¿Cuántos nudos tiene el circuito? Ahí está la 10. definición. 10.
No, no. Profe, los nudos 8. serían las barritas negras o donde No, se unen, las barritas donde negras se unen son elementos. Son elementos Ah, ya. activos, pasivos. Y los círculos Ya, son entonces elementos no, activos. ya. No son 8 entonces. ¿Cuántos nudos tendríamos los nudos? La verdad es que aquí no están marcados los nudos, expresamente no están marcados los nudos. Igual había 8. 8. Ya, ¿alguien más dice otro número? 6. 6. Ya, tenemos diferencias de opinión. Preguntémosle a este sistema. ¿Cuántos nudos tiene el circuito? Entonces le decimos, ¿cuántos serán? Oh, nos marcó 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? ¿Serán todos los nudos? Recuerden que nudo es un punto común, una unión eléctrica entre dos o más componentes. ¿Ya? Dos o más. Fíjense que Yo este veo nudo la esquina une también. esos 3, este nudo une esos 3, este nudo une esas 4, este nudo une esos 3, este nudo une esos 3 elementos. ¿Habrá más? Preguntémonos de nuevo. Bueno, ¿habrá más? Sí, efectivamente había más. ¿Ya? ¿Por qué había más? Porque aquí hay un nudo, porque se están uniendo estos dos elementos. Recuerden que cada uno de estos elementos tiene dos extremos, ¿no? ¿Ya? Este elemento tiene un extremo conectado al nudo rojo y este otro extremo conectado al nudo azul se conecta con este elemento que es un elemento activo. Lo mismo sucede con estos nudos de aquí, ¿ya? O este nudo de aquí. Entonces, en definitiva, contamos los rojos, 1, 2, 3, 4, 5, contamos los azules, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el circuito tiene 10 nudos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? No, pero me quedó claro. Ya, 10 nudos. Bueno, yo les voy a comentar que los nudos que nos van a interesar después son estos que están marcados en rojo, es decir, aquellos nudos que van a unir 3 o más elementos, porque estos nudos en azul, la verdad es que no tienen mucho interés. Vamos a ver después cuál es la razón por qué estoy diciendo eso, ¿ya? Pero solamente para dejarlos ahí en la inquietud de lo que vamos a hacer más adelante. Bueno, ¿y cuántas ramas habrán? Recuerden que rama es un camino aislado que une dos nudos. Entonces, ¿cuántos caminos unen dos nudos y solo dos nudos? Dos nudos. ¿Cuántas ramas habrá en el circuito? Creo que 13. 13. ¿Ya? ¿Alguien más cuenta la misma cantidad o otra cantidad superior o inferior? Yo conté 12. Ponte 12. 3 igual. 13. Vamos, va ganando 13. 13. 13. 3 puntos a 13 y un punto a 12. 13. Ahora ya vi que me faltaba. ¿Ah? Yo también voto 13 ahora. Conté el que me faltaba. Ah, ya, perfecto. Va ganando 13 y es el único competidor. Veamos. ¿Cuántas ramas tiene el circuito este? 13. Muy bien. Veamos, es más fácil contar las mallas primero. ¿Ya? ¿Cuántas mallas tiene el circuito? 4. 4. ¿Ya? ¿Alguien más tiene una opinión igual o distinta? Sí, 4. 4. ¿Ya? Muy bien. 4. Recuerden que la malla es un lazo que no contiene otros lazos en su interior, por lo tanto siempre va a ser esa. Esa es una malla y otra malla. Muy bien. 4. Yo se lo digo, las mallas son más fáciles de contar. Y ahora la última pregunta. ¿Cuántos lazos tiene el circuito?
Un montón. Es un montón. No sé cuál es ese número, pero está bien. Yo conté 10, profe. 10. 10 lazos. Ya, recuerden que trayectoria cerrada es cualquier trayectoria cerrada que se puede hacer. ¿Ah? Cualquier trayectoria cerrada. Obviamente incluidas las mallas. ¿10 lazos tendríamos entonces? Y me faltó uno. 11. 11. 11 dice el Cristóbal. Cristóbal dice 11. Veamos, preguntémosle cuántos, para salir de la duda, cuántos lazos tiene. 13 nos dice. 13. Nos faltaron entonces. Veamos cuáles son los 13. Entonces ahí tenemos el circuito y ahí están los 13. Entonces fíjense que todos tienen una característica que se puede iniciar el recorrido en cualquier parte y uno sigue por todo el contorno, por todo el perímetro, si ustedes gustan, del lazo y llegamos al punto inicial. Entonces primero se tomaron cada una de las mallas en forma individual, después el circuito completo y después de a dos, este con este con este, después, y tomar estos 4 no es posible porque es el circuito final, después tomo este con este, ese con ese, y tampoco se puede tomar aquí, esos 2, esos 3, y después este con ese y con este. Entonces tenemos aquí, en este caso, 13 lazos. ¿Sí? ¿Consultas, comentarios? Por acá nada, profe, la verdad, me quedó claro el tema de las mallas me confundí un poco más, pero ahora me quedó más claro. Las mallas, bueno, las mallas son estas de aquí. Recuerden que la malla es un lazo, como cualquiera de estos, pero que no tenga otros lazos adentro. Por ejemplo, este es el lazo 12 que une estos dos. Yo traté de hacer el mismo dibujo. Une estos dos. Este lazo, que iría por aquí el recorrido, no sé si se alcanza a notar el puntero, iría por aquí el recorrido, es solo lazo, pero no es malla. ¿Por qué no es malla? Porque tiene esta malla dentro y esta malla dentro de este recorrido. ¿Ya? Luego es lazo, pero no malla. En cambio, esta sí es malla. Este recorrido que estoy haciendo ahora sí es una malla, porque no hay otro lazo que yo pueda formar por dentro. ¿Ya? Entonces, las únicas mallas son estas 4 que están acá arriba, las primeras 4 mencionadas, pero todas las otras son lazos. ¿Por qué son lazos? Porque hay otras mallas adentro. Fíjense aquí, de hecho, están marcados ahí los posibles recorridos, que son las otras ramas que existen ahí. Entonces, habiendo al menos un recorrido intermedio, deja de ser malla y es solo lazo. Sí, espero haberlo dejado más claro. Sí, profe, gracias. Ya, ok. Bueno, con esto entonces vamos a dejar planteadas las leyes de Kirchhoff. Recordemos que las leyes de Kirchhoff son gracias a este señor, Gustav Robert Kirchhoff, que ya lo vimos en el recorrido histórico, y las leyes de Kirchhoff son 2. La primera, ley de Kirchhoff, que también se denomina ley de corrientes de Kirchhoff, que dice que la suma algebraica de todas las corrientes de rama que acceden a un nudo es 0. Es decir, si yo tengo un nudo cualquiera, y puedo tener en este nudo una serie de ramas, entonces
la suma algebraica de todas las corrientes que llegan o salen de este nudo es igual a 0. ¿Cómo lo podemos escribir? Así. La sumatoria de todas las corrientes que acceden al nudo es igual a 0. O, de una forma mucho más sencilla, las corrientes que entran al nudo, la suma de las corrientes que entran al nudo, por ejemplo, aquí entran al nudo y 2, y 3 y 5, ¿se fijan? Estas están entrando, la flechita dice que va, la corriente va hacia el nudo, tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen del nudo. Aquí sale la corriente I1, por ejemplo, ahí, y la corriente I4. Esas salen del nudo. Luego, la suma de las corrientes que entran tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen del nudo. Eso es lo primero que nos dice nuestro amigo Gustav Robert Kirchhoff. ¿Ya? Ley de corrientes. Basado en la ley de conservación de la energía, básicamente. Fíjense que esta no es de propiedad exclusiva de la electricidad, de las corrientes. No sé si ustedes han tenido algún curso de fluidos, una cosa así. Imagínense que estas sean cañerías de agua. ¿Ya? Cañerías de agua, y que este es una cámara. Entonces yo veo que hay aquí en este caso 1, 2, 3 cañerías que llevan agua a la cámara, pero esa agua no se consume en la cámara, sino que tiene que salir en este caso, por 2 caminos distintos. Por lo tanto, la cámara en sí misma no es una consumidora de energía, de corriente ni de agua en ese caso. Por lo tanto, podríamos aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff también a esa condición de fluido. Pueden colocar ustedes gases, en general fluidos de distintas formas, de distintos tipos. Pueden obedecer entonces a una extensión de la ley de corrientes de Kirchhoff. Esa es la primera ley que vamos a trabajar. Y la segunda, ya recuerden que dijimos que eran 2, la segunda ley de corriente, segunda ley de Kirchhoff es la que se denomina la ley de voltajes. ¿Ya? Segunda ley o ley de voltajes de Kirchhoff. LBK o LKB, da lo mismo, LSK o LKC en el caso primero, y dice una cosa similar, pero ahora dice que la suma algebraica de los voltajes en un lazo cualquiera también es 0. En otras palabras, lo que nos está diciendo que las elevaciones de voltaje tienen que ser igual a las caídas de voltaje que tengamos en un lazo. Y aquí se fabricó un lazo cualquiera, en donde los signos positivos o negativos que nos encontremos en el recorrido nos indican elevación de voltaje o disminución de voltaje. Fíjense que aquí se han dibujado solamente los lados positivos, por lo tanto lo que no está dibujado es el lado negativo. Entonces supongamos que partimos el recorrido de este lazo, en esta posición, acá arriba, nos encontramos con un más B3, o sea, un alza de voltaje, más, después nos encontramos con otro más B4. Si seguimos nuestro recorrido, aquí nos encontramos con el signo menos, ¿se fijan? Porque el más está en el otro extremo. Entonces debe ser menos B5. Si seguimos el recorrido, más B6. Seguimos el recorrido, menos B7. Recuerden que el positivo está al otro lado. Seguimos el recorrido, menos B1. El positivo está al otro lado. Más B2 y llegamos al punto inicial. ¿Ya? Entonces tenemos sumas y restas de voltajes. En otras palabras, la sumatoria de todos los voltajes que nos encontremos en el recorrido tiene que ser igual a 0. O en otras palabras, fíjense, habíamos dicho más B2, más B3, más B4, más B6. Todo eso nos encontramos con signos positivos en nuestro recorrido, Y los negativos que nos encontramos en el recorrido, menos B1, menos B5, menos B7. En este recorrido, en este sentido. Por lo tanto, yo también puedo decir que ahí, la suma de las elevaciones de voltaje es igual a la suma de las caídas de voltaje. Ya, como ustedes gustan. Ahora, la pregunta que uno puede hacerse, ¿el recorrido tengo que hacerlo siempre en este sentido? ¿O puedo hacerlo en sentido contrario? Y si lo hago en sentido contrario, ¿se verá afectado el resultado? ¿Será igual el resultado? Sí. Será igual, sí, efectivamente. Si independientemente del sentido del recorrido,
ya sea en sentido horario o en sentido antihorario, como yo quiera, independientemente del sentido, el resultado siempre tiene que ser el mismo. ¿Ya? Si no, Kirchhoff lo habría dicho. Lo habría dicho, pero haga el recorrido en este sentido. ¿Ya? Y dice que no dice nada acerca del recorrido. Esas son, perdón. Esas son las leyes de Kirchhoff, solamente dos. Consultas, comentarios, jóvenes. Clarito hasta ahora, profe. Ya, qué bueno. Bien. No, escapa, ahí está. Bien, jóvenes, yo tengo que entrar a otra clase ahora, quedamos de las 6 a las 7:30. Nos encontramos mañana a las 7. Les voy a enviar la dirección mañana, porque yo estoy pidiendo para esta clase, bueno, voy a pedir para las dos en realidad, que me mantengan las direcciones permanentemente. Y ahí no tengo que estar buscando cada día cuál es la señal, la dirección. ¿Comentarios? Profe, no sé si Sí. soy el único, o no sé si ya lo mencionó que llegué un poco tarde a la clase. El tema del campus, ¿está habilitado el curso? No, lo acabo de solicitar. Ah, ya, perfecto. Así que va a estar Y- habilitado, no sé cuánto dura, pero ya en estos días va a estar habilitado. ¿Ya? Perfecto. Y la lo clase la otro, va a el enviar? compromiso que yo tengo con ustedes es enviarles estos apuntes para que los tengan. Dije que los voy a subir al Excelente. campo y además se los voy a enviar por correo, pero la verdad es que la semana pasada se me pasó demasiado rápido. Entonces no alcancé a Uy, hacer ningún prácticamente problema. nada. Muchas ¿Ya? gracias. Ok, listo. Mañana a las 7 entonces. Que estén muy bien. Muchas gracias. Igualmente. Chao, Chao, chao. profe. Profe, cuídese. Chao, chao, profe. Chao, nos Chao, vemos. profe. Profe. Chao, profe.